Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Stephanie Yanavilca Quispe. En esta oportunidad le voy a hablar sobre los 4 temas tratados en clase, que son liderazgo situacional, FODAs y estrategias, registro y técnicas de recojo de datos y, por último, el informe. Para empezar, Paul Hershey y Ken Blanchard comenzaron a trabajar juntos en 1967. Por aquel entonces, Hershey era un reputado profesor de liderazgo empresarial, mientras que Blanchard recién comenzaba una carrera que lo convirtió en uno de los expertos de administración más reputados del mundo. El método de liderazgo situacional que ellos proponen es mediante que el líder adopta diferentes tipos de liderazgo en función de la situación y nivel de desarrollo de los empleados, adaptando así el estilo de liderazgo más eficaz en cada momento y de acuerdo a las necesidades del equipo. También se enfocan en los colaboradores y en cómo les afectan 2 dimensiones. 1, sus habilidades y 2, su disposición para las tareas. Esta teoría establece que el rendimiento de los grupos de trabajo depende de la buena interacción del líder con sus subordinados. En esta matriz podemos observar cómo se distribuyen los diferentes tipos de líderes. Tenemos al líder directivo, que es quien toma las decisiones definiendo el qué, el cómo y el cuándo. Tenemos al líder persuasivo, definiendo las tareas y roles, ya que empiezan a solicitar el feedback, las ideas y preguntas del equipo y premia sus avances. Participativo, tiene mayor interés por las personas y relaciones, por lo tanto, las decisiones se gestionan de forma conjunta. Se supone un mayor nivel de motivación y de asunción de responsabilidades por parte de los empleados. El líder delegador. El líder detecta y evalúa el talento llegando a delegar tareas en su equipo. Es el máximo nivel de autonomía para los colaboradores. Ejemplo de liderazgo situacional. A la corta edad de 25 años, Camilo heredó la panadería de su papá. Joven con poca experiencia y sin haberse capacitado en la gestión de equipos de áreas. Priorizó lo personal nombrando a su entorno cercano, a sus amistades, para puestos claves de liderazgo en su empresa. Luego de 6 meses, la empresa tiene una deserción del 40% de su personal, lo que le impide continuar en el negocio. ¿En qué cuadrante crees que se encuentra Camilo y por qué? En este caso podemos observar que Camilo se encuentra en el cuadro de líder que delega, ya que en vez de conversar con su personal, investigar la situación de la panadería o ahondar un poco más en el tema del negocio, solo decidió poner a sus amistades en los puestos de trabajo, trayendo como consecuencia la disminución de su personal, haciendo que el negocio no crezca, sino que pueda correr el riesgo de caer en quiebra por no tomar las riendas de la panadería. Ahora seguimos con la matriz FODA. La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, producto y empresa, pero en este caso en un momento determinado. Las siglas del FODA son fortalezas, factores críticos positivos con los que se cuenta, oportunidades, aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas, debilidades, factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir. Y por último tenemos las amenazas. Son los aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos. El FODA y las estrategias. En este cuadro podemos ver cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas para la mejora como estudiante. En fortalezas tenemos que se puede observar que soy responsable, empática, sociable, perseverante, buena hija y respetuosa. En las oportunidades
contamos con las clases virtuales, dispongo de mi tiempo, trabajo desde casa, cuento con apoyo de mi familia. En las debilidades tenemos que soy impuntual, soy reservada, temperamental, impulsiva, tengo poca paciencia y en momentos me gana la flojera. Las amenazas son la pandemia que estamos viviendo actualmente, la crisis económica, los institutos cerrados y las pocas ofertas laborales. Estrategias para el FODA. El objetivo es tener una mejora como estudiante durante la pandemia. Las estrategias, según el FODA, son concentrarme en las clases virtuales con los profesores, aprovechar las grabaciones de clases y repasarlas, estar al día con todos los trabajos que encargan los profesores, dejar la flojera de lado, tener paciencia para realizar los trabajos y poder entregarlos a tiempo. Continuamos con el tema de registro. Se trata del accionar y de las consecuencias de registrar. Se refiere a observar o inspeccionar algo con atención. Registrar también es anotar o consignar un cierto dato en un documento. Técnicas de recojo de datos. El recojo de datos se refiere al uso de una gran variedad de técnicas y herramientas para recoger información. La recolección de datos es muy importante ya que permite sustentar el conocimiento que se generará luego. La recolección por sí sola no garantiza la calidad. El objetivo de estas estrategias es que la información de los resultados sea fidedigna, motivo por el cual se utilizan las siguientes estrategias y o técnicas. 1. La observación. Es una técnica útil en el proceso de investigación. Consiste en observar a las personas cuando efectúan su trabajo. Es una técnica de observación de hechos durante la cual el analista u observador participa como espectador de las actividades llevadas a cabo por una persona para conocer su mejora. La entrevista es una conversación dirigida con un propósito específico y que usa un formato de preguntas y respuestas, estableciendo así un diálogo, donde una de las partes busca recoger información y la otra nos presenta como fuente de esta información. La encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas, dirigidas a una muestra representativa de la población e instituciones con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. La sesión de grupo es un popular método de investigación cualitativa en la investigación de mercados, llamada también el focus group. Se basa en realizar charlas en grupo sobre algún tema o interés en particular facilitadas por un moderador. Método Delphi es un método de estructuración de un proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos como un todo tratar un problema complejo. La capacidad de predicción del método Delphi se basa en la utilización sistemática de un juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos. Ejemplo de registro y técnica de recojo de datos. Objetivo: entregar las tareas finales en el tiempo establecido. Observación: organizar mi tiempo para dar prioridad a los trabajos de los cursos. Contar con todos los materiales para realizar las tareas. Revisar las PPT trabajadas en clase y las que están colgadas en el sistema. Tratar de no hacer caso a las distracciones que se presenten. Revisar las clases grabadas para no olvidarme de algún tema. Consultar al docente sobre alguna duda que tenga de las clases.
La entrevista. ¿Qué materiales necesitas para poder realizar los trabajos? Mi laptop y mi cuaderno de apuntes de clase. ¿Cómo organizas tu tiempo? Identifico las fechas de entrega de los trabajos. Luego procedo a realizarlas según el orden de entrega. ¿Cómo manejas el tema de las distracciones? Para realizar mis trabajos comunico a mi familia que no interrumpan ni hagan bulla y me encierro en mi cuarto. ¿Es de fácil acceso el ingresar a ver las clases grabadas? De hecho, sí, es muy fácil entrar al campus digital y ver las clases grabadas. El informe es un texto expositivo y argumentativo, gracias al cual se transmite una información y se exponen unos datos dirigidos a un destinatario que normalmente deberá tomar una decisión respecto al tema tratado en el texto. Hay diferentes tipos de informe. Normalmente se suele hablar de informes técnicos, administrativos y académicos. La estructura de un informe consta de las siguientes partes. La portada, donde se colocan todos los datos del autor. El índice, donde se coloca el orden del contenido. La introducción, que es la idea general de lo que se va a tratar. Se incluyen los objetivos. Cuerpo de trabajo, que contiene la información. Recopilación de datos. La conclusión, donde se resalta lo más importante del informe, respondiendo a los objetivos. Por último, la bibliografía, donde se colocan las fuentes bibliográficas consultadas. Las etapas para redactar un informe son 3. La primera etapa, la preparatoria, que es el planteamiento de la finalidad del informe, cuál es el tema que debemos tratar y quién es el destinatario. La segunda etapa es la etapa productora, es la búsqueda de la información necesaria, apuntes o notas, agrupación de las notas según la relación entre los temas y selección de la información. Por último, tenemos la etapa redactora, que es según la estructura del texto y los datos a consignar. Informe. El tema a tratar en este informe va a ser mi proceso de aprendizaje. Podemos observar que aquí está la introducción. En el siguiente informe daré a conocer mi proceso de aprendizaje, ya que a través de ello se adquieren o modifican habilidades, conocimientos, conductas y valores como resultado de estudio. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, ya que existen maneras de aprender en este tiempo del COVID-19. Cuerpo del informe. Aquí les estaré hablando sobre cómo era el estudiar antes de la pandemia, cuando podíamos asistir a las clases normales, asistir al instituto, compartir con los compañeros, interactuar con los profesores. Actualmente nos encontramos estudiando a través de las clases virtuales, ya que aún por seguridad no podemos asistir al instituto, así para evitar más contagios y que se siga propagando esta peligrosa enfermedad. Conclusión del informe. A comparación del ciclo pasado, siento que he mejorado mis habilidades, mis actitudes ante la situación que aún seguimos enfrentando y que mi lado intelectual ha aumentado. Nuestro aprendizaje no solo depende del docente o del lugar donde estudiamos como instituto o universidad, sean clases presenciales o virtuales. Aunque la mayoría de estudiantes prefieren las clases presenciales, en esta época la información no solo está en las bibliotecas, sino en el internet y lo podemos encontrar en los celulares, computadoras o laptops. Ya depende de cada uno cómo quiere lograr un aprendizaje de calidad, lo cual beneficia a nosotros mismos, creando un buen carácter profesional.